cuando tenemos esta condición de alta resistencia por unidad de peso. O sea, que podemos cubrir claros grandes y nos va a pedir volúmenes o secciones pequeñas o relativamente pequeñas comparadas con una estructura de concreto reforzado, ¿no? Concreto reforzado no es conveniente o no es óptimo utilizarlo cuando tenemos claros grandes, porque para alcanzar la resistencia adecuada nos pide secciones muy grandes, muy aperaltadas. Entonces, imagínense, por ejemplo, que queremos hacer una bodega donde pues vamos a almacenar X cosa y lo único que necesitamos es poner una techumbre de lámina, pero necesitamos el espacio amplio, no sé, pues pongamos 10 metros por lo menos libre de columnas intermedias, ¿no? Entonces, es más conveniente utilizar estructura de acero. Pongo mis vigas de acero que van a ser relativamente pequeñas y pongo una techumbre de lámina. Imagínense que yo quisiera hacerlo de concreto reforzado. Sí se puede hacer, pero las traves me van a quedar enormes simplemente por su peso propio, ¿sí? El claro que requiere cubrir y por el mismo material es como un círculo, ¿no? Calculo cuánto requiere, me da una sección, esa sección tiene un peso propio y de esa misma sección, al cargar su mismo peso propio, me va a pedir un poco más de peralte y así, entonces me van a quedar secciones muy grandes y se va a ver algo como ilógico el ver una estructura tan grande de concreto reforzado y después solo ponerle unas laminitas encima, como techumbre. Entonces, pues se acostumbra a hacerlas de acero estructural. ¿Ok? Otra de las ventajas que tiene este material es la uniformidad. ¿Qué es la uniformidad? Que sus propiedades mecánicas no van a cambiar apreciablemente con el paso del tiempo, ¿sí? O sea, fabrican el perfil que vamos a utilizar. Supongamos, yo ahorita requiero utilizar un perfil tal y lo puedo ir a comprar. Ese perfil lo encuentro en la tienda y desde su fabricación, o sea, los que ya tenía una resistencia, o sea, ya tiene su esfuerzo de fluencia especificado. En la tienda obviamente llegan, lo almacenan, sigue resistiendo lo mismo, lo compro y lo llevo y lo almaceno y sigue resistiendo lo mismo, lo ensamblo y sigue resistiendo lo mismo, ¿no? En cualquier momento, ¿no? Como las varillas, por ejemplo, que encontramos en las tiendas de materiales, tiene su resistencia ahí y no cambia. En cambio, comparado con el concreto reforzado, pues ahí sí sabemos que el concreto reforzado es combinar el concreto simple con el acero. Entonces, para el concreto simple, pues tenemos que esperar. Para empezar, no existe, ¿no? El concreto. Tenemos que hacerlo con la combinación de cemento, polvo, grava y agua. Y e ir esperando, conforme va pasando el tiempo, va adquiriendo determinada resistencia. O sea que en concreto reforzado, con el paso del tiempo van cambiando sus propiedades mecánicas. Con el acero, no. Otra de las ventajas del acero estructural es la elasticidad. Y se acerca más a un comportamiento, en su comportamiento, a las hipótesis de diseño de la mayoría de los materiales, gracias a que sigue la ley de Hooke hasta esfuerzos bastante altos. ¿Okay? ¿Se acuerdan que vemos en el concreto reforzado la curva esfuerzo de formación del acero y agarramos la curva simplificada? Y en la curva simplificada, pues teníamos tres condiciones y la primera era cuando la deformación unitaria en el acero era menor a la que generaba la fluencia y entonces teníamos un comportamiento elástico y el esfuerzo se calculaba con la ley de Hooke. ¿Okay? Entonces, este material tiene un comportamiento más elástico comparado con el concreto reforzado. Tiene mayor elasticidad. Bueno, la ductilidad, como ya mencionamos también, la ventaja que puede sufrir grandes deformaciones y seguir resistiendo cargas, ¿sí? O sea, tener todavía, seguir resistiendo cargas y eso hace que nos esté avisando al ver las deformaciones de que ya está próximo a colapsar. Recuerden que tampoco es milagroso el material, o sea, porque a veces ponen la definición y dice la ductilidad es la capacidad que tiene de deformarse y nunca romperse, y eso está mal.
No es que nunca se vaya a romper, el acero también se rompe, pero nos avisa antes de que eso suceda. La tenacidad. Esta ventaja que tiene el acero es su capacidad de tener dos propiedades, que es la resistencia y la ductilidad. ¿Sí? Acuérdense que el concreto simple no lo tiene. El concreto simple tiene alta resistencia a la compresión, pero no es dúctil. Entonces aquí el acero tiene resistencia y ductilidad. Otras ventajas son la resistencia a la fatiga. Recuerden que, por ejemplo, la fatiga, como su nombre lo dice, es cuando vamos cansando a un elemento estructural. Ahí en la foto pueden ver los resortes, ¿sí? Y claro ejemplo está en las plumas esas que tenemos que darle clic al botoncito de arriba para que salga la punta y otra vez le damos clic y vuelve a entrar la punta y así. Creo que todos han tenido alguna vez la curiosidad o han visto desbaratado una pluma y vemos que tiene un resortito. Entonces, pues cada vez que nosotros vamos aplicando esa fuerza en ese botoncito para que salga y se oculte la punta, pues estamos aplicando un esfuerzo. ¿Y qué sucede? Pues la pluma sigue trabajando bien y quiere decir que ese resortito que es de metal, pues sigue trabajando bien también. Entonces, tenemos un material que es resistente a la fatiga, o sea, a varios ciclos de esfuerzos. Tenemos también la facilidad de ampliaciones de estructuras existentes. Es mucho más fácil llegar y ensamblar una viga o una columna de acero, aunque sea con concreto que ya existe, concreto viejo, es más fácil hacer los anclajes y hacer el ensamble y ya poner a trabajar a la viga. Es más complicado si lo hiciéramos de concreto reforzado, porque tendríamos que poner cimbra, tendríamos que poner el armado, tendríamos que hacer el colado. Y si de repente nosotros queremos hacer una modificación de en una estructura y queremos agregar una trave, pero resulta que la losa ya está colada, pues, repito, si lo hiciéramos de acero, pues llegamos y ponemos la viga de acero, aunque sea visible por debajo de la losa y sin ningún problema. Si quisiéramos hacer eso con la viga de concreto reforzado, al poner la cimbra, acuérdense que normalmente pues dejamos la cara superior descubierta para hacer el colado, pero resulta de que la losa que ya está colada, ya existe, pues es la cara superior, es la tapa superior de nuestra viga. Entonces se vuelve complicado hacer el colado de esa trave. Entonces es más fácil hacer las ampliaciones con la estructura de acero. Tiene también la facilidad para prefabricar las piezas. En lo que se está trabajando en el taller, en lo que se está trabajando en obra, a lo mejor están haciendo limpieza, están haciendo trazo, en lo que empiezan a hacer la cimentación que la hacen de concreto reforzado, en lo que fragua la cimentación, todo eso, bueno, se puede estar adelantando en el taller haciendo las piezas para después llegar y ensamblar, ¿no? Como dice también aquí, rapidez en el montaje. Entonces, prácticamente lo que se hace con el acero es como tener un rompecabezas que se va armando, se van haciendo las piezas en el taller y después se llegan a la obra y se van armando tal cual como se fabricaron, ¿no? Entonces, eso hace que sea más rápida la construcción. Bueno, también el montaje a través de grúas y vamos ensamblando las piezas y también de acuerdo a las conexiones que pueden ser atornilladas y soldadas que al instante se hacen y también ya tienen la resistencia al instante, ya la podemos poner a trabajar sin ningún problema. Repito, eso nos da también la rapidez constructiva. Es más rápido construir un edificio con estructura de acero que con concreto reforzado. Aunque le pongamos aditivos acelerantes al fraguado, pues siempre va a ser, tenemos que esperar un tiempo para que alcance cierta resistencia, mientras que el acero ya lo trae de por sí. Otra ventaja, pues que puede, aunque no es un material en sí moldeable, o sea que nosotros agarremos en obra y lo podamos moldear, pero ya lo fabrican en diferentes formas y en diferentes espesores. Entonces, pues eso hace que tengamos una gran variedad, una gran gama de perfiles a usar.
Y todavía sí, pues también podemos hacer perfiles armados, ¿sí? De los mismos perfiles que ya existen, podemos unir dos o más y vamos a tener otras formas, o bien podemos hacer otros perfiles con las placas. Entonces tenemos también una gran variedad de formas y tamaños. Ventaja también es que hay limpieza en obra, ¿sí? Está más limpio el área de trabajo, ya que pues el material que necesitamos pues es los elementos estructurales, necesitan electrodos, por ejemplo, para soldar, necesitan los tornillos, pero todo eso que se necesita son caros, entonces los van a estar cuidando. No es de que vamos a tirar un tornillo y se me cayó un tornillo, lo dejo allá, no pasa nada. No, pues, si les cayó su tornillo, van a bajar a buscarlo porque están caros, ¿no? Entonces, no se queda todo así regado como, cuando hacemos concreto reforzado, pues que tenemos el polvo, que tenemos la grava, que tenemos la cimbra, que tenemos clavos, que tenemos alambre, todo eso que se necesita para poder llevar a cabo la construcción de un elemento de concreto reforzado, ¿sí? Y también tenemos que la estructura de acero se puede reutilizar. Claro ejemplo están los toldos, las estructuras de los toldos que vienen en los supers, ¿no? Que son de metal. Los compramos, ahí está desarmado, los compramos, lo llevamos a un lugar, lo podemos armar, lo podemos desarmar, lo podemos llevar a otro lugar y así. Igual lo podemos hacer con los elementos estructurales de ya vigas, columnas. Realmente pues tengo un perfil, por ejemplo, un perfil Y, lo tengo, no sé, como una viga, hago una remodelación, lo que sea, tengo que quitar esa viga. Si tuvo el mantenimiento adecuado, la viga todavía está bien, tiene sus propiedades mecánicas, la puedo reutilizar en otro lugar. Entonces, pues no es todo desperdicio. Obviamente, cuando ya está muy dañado el acero, pues entonces sí, ya es desperdicio y todavía sí tenemos a alguien que nos compre esta parte como chatarra, ¿no? Lo podemos ir vendiendo todavía así. Estas son las ventajas de construir estructuras de acero. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, entonces, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con las desventajas. Las desventajas, pues puede decirse, aunque no esté escrito acá en estas diapositivas, muchos nos vamos con la primera desventaja que vemos es que el acero es caro, ¿no? Simplemente, por ejemplo, ahorita pensamos, si alguien piensa, no, vamos a poner una reja, pues está hecha de acero, aunque no es algo estructural, pero sí está hecha de acero y cotizamos y nos va a salir muy caro. Y a veces piensan, no, pues mejor pongo muro y nada más pongo una rejita más pequeña, ¿sí? Para que salga algo más económico. Hablando de estructura, pues si pensamos también, ¿no? Hacer algo estético en una casa, pues poner una viga de acero, pues va a salir más caro que poner una de concreto reforzado. Pero pues ahí interviene la parte estética, ¿ok? Ahora bien, si hablamos de un edificio y ese edificio lo hacemos de acero estructural, pues ahí en cuestión de costo interviene no nada más el costo del material, interviene el costo, lo que nos va a costar el tiempo, lo que nos va a costar mano de obra, lo que nos va a costar el material. Entonces ahí puede ser que sea más redituable hacerlo con acero estructural. Porque si es un edificio que voy a poner a trabajar para, no sé, locales y voy a darlos rentados, pues voy a invertir un poco más, pero lo voy a terminar más rápido y lo voy a poner a trabajar más rápido y voy a recuperar mi inversión también más rápido. En cambio, si lo hago de concreto reforzado, le voy a invertir un poco menos, pero voy a tardar mucho más en recuperar esa inversión porque pues de aquí a que yo lo termine y lo ponga a funcionar, entonces pues va a ser más tardado. Entonces ahí es algo que tienen que considerar. Tenemos la desventaja de que es susceptible a las altas temperaturas.
Y para eso, pues necesitamos ponerle, o en algunos casos es necesario ponerle una protección contra el fuego. Dice, el acero es un excelente conductor de calor, su resistencia se reduce considerablemente al estar expuesto durante los incendios a temperaturas altas. Creo que todos sabemos que obviamente se logra, digamos, el fundido del acero, lo expongo a altas temperaturas y podemos fundirlo. Fundirlo quiere decir que queda ya suave y por lo tanto ya no va a tener ninguna resistencia, ¿no? Pierde sus propiedades mecánicas. Entonces, imagínense que está una estructura de acero en un edificio y hay un incendio expuesto a altas temperaturas, pues eso es lo que puede suceder y colapsarse el edificio. Un medio de protección es, o sea, existen medios de protección contra el fuego. Digamos que uno de los económicos, aunque no estéticos, es que yo ponga mi estructura de acero y después la cubra de concreto simple. ¿Ok? Al cubrirla de concreto simple, pues el concreto simple, su trabajo va a ser nada más de protección. La resistencia en sí de la estructura la estaría dando el acero. Y el otro, como pueden ver, el de la izquierda, es una estructura, se llama intumescente. Son pinturas que son estéticas porque se va a ver como una pintura, es una protección que se ve como una pintura. ¿Ok? Entonces se va a seguir viendo la forma del perfil, se va a ver como una pintura y esta va a reaccionar cuando esté expuesta a altas temperaturas y va a incrementar su espesor hasta 50 veces su tamaño. O sea, si tiene 1 milímetro de espesor al aplicarlo, al exponerse va a multiplicarse por 50 veces ese espesor y va a quedar como una espuma alrededor del perfil como se ve en la foto de la izquierda. Obviamente al terminar el evento, pues se limpia el perfil y habría que aplicarla nuevamente. Entonces es un producto más caro. Otras desventajas que tiene el acero. Es susceptible al pandeo. Es verdad que tiene resistencia a la tensión y tiene resistencia a la compresión, pero los perfiles de acero están formados por paredes delgadas, ¿sí? Si yo agarro un tubo, pues obviamente es un tubo, no es una barra sólida, es un tubo, está hueco, entonces la pared es delgada. Si ya sea circular, ya sea cuadrado, rectangular, si agarro un perfil y, por ejemplo, pues está como formado por placas, ¿no? Son delgadas. Entonces, si nosotros le aplicamos una fuerza a una placa de acero, vamos a ver cómo tiende a pandearse. Como que agarrábamos una regla y le aplicamos la fuerza y tiende a pandearse. Entonces, el acero tiene esa desventaja de la esbeltez y que genera el problema del pandeo. Dice, al usarse como columnas no resulta muy económico, ya que se requiere bastante material solo para hacerlas más rígidas. Existen puntos donde hay mayor concentración de esfuerzos y esos puntos generalmente son los extremos de las columnas. Pues como pueden ver en la figura de la derecha, en la foto de la derecha, pueden ver el pandeo que sufrió esa columna en el extremo. Entonces, para evitar eso, se ponen placas adicionales que se conocen como cartabones. Creo que todos lo han visto, no sé si todos sepan cómo se llama hasta ahora, pero estoy seguro que todos lo han visto, porque creo que todos se han fijado, por ejemplo, cuando van al Oxxo y está el anuncio del espectacular, en la base del tubo tiene una placa, una placa horizontal, o sea, asentada en el dado, y tiene otras placas como triangulares o como forma de trapecio más o menos que están alrededor del tubo. Esos les llamamos cartabones y sirven para rigidizar esa parte de la columna donde se concentran los esfuerzos que les comentaba hace un momento, que mayormente se concentran en los extremos. Entonces, si no se toman esas medidas preventivas, pues puede fallar la columna. Tenemos también la desventaja de la fatiga. La fatiga, como dijimos hace rato, es una ventaja, ¿no? Pero también trae como desventaja que, así como hablamos de resortito, vamos dándole, bueno, va a resistir ciclos de esfuerzos, pero obviamente si los sobreesforzamos, o sea, cada vez que le aplicamos un ciclo de esfuerzo se va desgastando.
de tal manera que va a llegar un punto en que se quiebre, y al quebrarse va a ser una fractura frágil, y eso quiere decir que no nos va a avisar del momento en que va a fracturarse, y eso pues es una desventaja, ¿no? Imagínense, por ejemplo, también que ustedes agarran un clip que es de metal y lo empiezan a doblar, ¿no? Están jugando con el clip y lo doblan y lo doblan y lo doblan y lo doblan hasta que en una de esas, al doblarlo, se quiebra. Entonces, no lograron ver la deformación, no lograron ver que se estirara ese clip y dice, ya menos se va a romper. No vemos eso, simplemente cuando estamos, en el último ciclo, le damos para doblar y se quiebra. Entonces, trae también desventaja la fatiga. Otra de las desventajas son que se requiere mayor calidad en la supervisión. Requiere fabricación precisa, requiere mano de obra calificada. Como que todo esto va junto y viene también pegado a las ventajas de la facilidad constructiva, de la rapidez en el montaje, de que se puede estar trabajando en el taller. Bueno, todo eso son ventajas, pero traen sus desventajas. Se puede estar trabajando en el taller, pero pues hay que tener una calidad de supervisión adecuada para que todo quede exacto, ¿sí? Porque, como dice ahí también, la fabricación tiene que ser precisa, debido a que la rapidez en la construcción, en el montaje, que solo es llegar y ensamblar las piezas como si fueran un rompecabezas, pues quiere decir que todo debe ensamblar tal cual, todo tiene que estar fabricado exacto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ven ustedes allá esa estructura que tiene un montón de tornillos. Bueno, para poder atornillarlo necesitan ponerle agujeros a las placas, agujeros a los patines de las vigas, y para cuando se llegue y se ensamble, todos esos agujeros tienen que casar. Se mueve 1 milímetro, el tornillo ya no va a pasar por ahí, ¿ok? ¿Y qué sucede? Pues ahí le empiezan a dar golpes para que entre, entonces están dañando al tornillo, y el tornillo también es parte de la estructura, también va a aportar resistencia, y si lo dañamos, pues puede generar finalmente también fallas en la estructura. Mano de obra calificada, sobre todo para los soldadores, ¿sí? Necesitamos que la soldadura sea adecuada, sea una soldadura estructural. Cuando hacen edificios de acero, a veces se piden pruebas de ultrasonido de la soldadura. Si no está bien hecha la soldadura, pues hay que quitarla y volverla a hacer, ¿sí? Y se tiene que hacer bien. Tienen que ser, obviamente va a ser más cara la mano de obra que vamos a contratar, porque debe estar certificada. Los soldadores, si no me equivoco, hacen su prueba y les dan un certificado por 6 meses. Si ellos durante esos 6 meses no estuvieron en la práctica laboral, pues su certificado caduca y tienen que volver a hacer prueba para que vuelvan a certificarse. Si ellos están en trabajo constante, pues entonces les dura más tiempo esa certificación, ¿okay? El hecho de estar soldando no quiere decir de que, que existan las pruebas de ultrasonido que me digan si está bien o está mal la soldadura. No quiere decir de que total la hago mal, después la quito y la vuelvo a poner, y si me vuelve a salir mal, la quito y la vuelvo a poner, y así hasta que me quede bien. No es adecuado tampoco eso, porque acuérdense que acabamos de decir que el acero expuesto a altas temperaturas pierde sus propiedades, y realmente soldar es calentar los elementos para que lleguen a un punto como que de fusión, y al enfriarse ya queden unidos. Entonces, si eso lo vamos repitiendo, pues esa parte va a quedar débil de nuestra estructura, ¿no? Por estarla sobrecalentando a cada rato. Entonces hay que tener cuidado con eso. Dice fallas en las estructuras. El colapso de las estructuras puede deberse a la falta de atención de las conexiones, ¿no?
Entre otras cosas también las deflexiones, las fatigas de los elementos. Pandeo de los elementos a compresión o en los patines a compresión de las vigas, como mencioné antes, problemas de montaje y asentamientos en la cimentación. Todo eso puede generar fallas en las estructuras que pueden generar el colapso. Por ejemplo, lo que dice primero, la falta de atención en las conexiones. Nos enfocamos y nos esmeramos en hacer nuestro diseño de las vigas, de las columnas, o sea, de los elementos principales, bien, todo con cuidado. Y después, ¿y cómo voy a conectar una columna con una viga? Ah, pon una soldadura o pon unos tornillos allá, o se lo dejamos eso al herrero. Entonces, el herrero no tiene un conocimiento estructural, no tiene una preparación profesional para decidir cuál va a poner. Entonces, nada más tiene experiencia y de acuerdo a su experiencia, él va a proponer. Pero entonces caeríamos en lo mismo que nos sucede con los albañiles, porque si dejamos que los albañiles sean los que propongan los tamaños de las vigas, la cantidad de acero, en dónde va el acero, pues entonces, ¿para qué estamos nosotros? Y de la misma manera ocurriría con esto, ¿no? Si dejamos al herrero porque él tiene su taller que él lo ponga, como a su criterio, pues entonces no estamos haciendo nuestro trabajo adecuadamente y puede ser que no se estaría generando la seguridad y pueden producirse fallas que generan hasta el colapso. Las deflexiones. También aquí las deflexiones son importantes con este material. Aquí no aplica la regla que hacíamos en concreto reforzado de hacer L entre 16 y con eso yo tengo un peralte mínimo y si lo cumplo, pues no es necesario de que yo me ponga a calcular las deflexiones. Aquí no, ¿por qué? Porque bueno, ya dijimos también de que el concreto reforzado nos da secciones muy robustas y siempre son sólidas, ¿no? Si hago una sección, una trave de 15 por 30, es una sección sólida de 15 por 30. Si hago una viga de acero de 15 por 30, pues va a ser de 15 de ancho de patín, 30 de peralte total, pero realmente no es algo sólido, sino que tiene secciones o va a estar formada como por placas, ¿no? Entonces, la sección va a ser más pequeña, eso quiere decir que la rigidez es más pequeña, o sea, es menos rígida y es más susceptible a deformarse. En ocasiones, nuestros diseños de acero quedan regidos por la deflexión. O sea, puedo tener un perfil que resista la flexión, que resista la fuerza cortante, pero no es apto, no es suficientemente rígido para la deflexión. Entonces, si nosotros descuidamos esa parte de la deflexión y ponemos un perfil porque ya pasó por diseño de flexión y de cortante, pues pudiera darse la falla por deflexión. Fatigas en los elementos, como ya dijimos antes, decir, bueno, tengo un material que es resistente a la fatiga y olvidarme y confiarme más bien de eso, pues está mal. Tenemos que considerar también hasta cuánto puede soportar por el desgaste que va a ir ocurriendo en cada ciclo de esfuerzos. Pandeo en los elementos a compresión o en las patines a compresión, como mencionamos antes también. Vimos esa falla en esa foto que no está lo suficientemente reforzado y no aporta la resistencia adecuada y sufre pandeo. Problemas de montaje, hablamos que también debe de tener la fabricación precisa para que al llegar todo ensamble adecuadamente. Si hay problemas en el ensamble, no casan las piezas, entonces empiezan ahí a golpearles, ¿no? Al darle golpes a los elementos estructurales y que a la larga pueden afectar en su comportamiento. Y los asentamientos en la cimentación. Bueno, eso creo que es algo lógico, de que si pongo una cimentación y sobre un suelo que sufre un asentamiento, pues esa cimentación está conectada a una columna, la columna a una viga, la viga a una losa y así. Entonces, pues va a sufrir movimientos para los cuales no fue diseñada la estructura y pues puede generarse el colapso de la misma. Tenemos entonces también, bueno, esas son las desventajas de construir estructuras, algunas de las desventajas de construir estructuras de acero. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? Sí. Sí, dime.
¿Qué sucede? Bueno, que yo sepa hasta ahora, pues no lo han usado. Y lo que mencioné hace un momento es que el acero es susceptible a la corrosión. Entonces se puede corroer y al corroer se va a fallar el acero, o sea, ya no va a aportar resistencia. De hecho, acá hay una foto en esta diapositiva, la foto de la izquierda, si ustedes pueden notar allá, ven que tiene ¿cómo escribo acá? Vamos a ver si puedo. Ahí ustedes pueden ver, ahí nos encerré en ese círculo. Bueno, creo que todos ven que el acero está muy dañado, pero ahí está un hueco tiene. Entonces se da el desgaste por la corrosión, se da el desgaste del acero. Y obviamente pues ya no hay sección allá. Entonces, si al no haber sección, no haber área o ya hay una reducción de esa área, que es lo que ofrecía la resistencia, pues puede generarse el colapso de la estructura. ¿Ok? Y obviamente al utilizar, si eso sucede en estructuras que no están en contacto con el suelo, imagínense que estuviera, o sea, una cimentación, o sea, poner el acero en contacto directo con el suelo, absorbe la humedad, o sea, cada vez que llueve, pues obviamente hay agua, se va al suelo, el suelo el acero, perdón, está en contacto con ese suelo y pues con el paso del tiempo, no va a ser en un día, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo se genera la corrosión, el desgaste y se colapsa la estructura. Puede ser que toda la superestructura esté bien, esté adecuada, se le da mantenimiento y toda la superestructura, pero obviamente la cimentación está enterrada, entonces ¿cómo le damos mantenimiento? Entonces no se puede. ¿Quedó claro? Profe, entonces, ¿cómo se, o sea, porque sí he visto estructuras que son o sea, que van cementadas, por ejemplo, o sea, directo al suelo? Entonces, o sea, se le puede tratamiento, ¿qué se hace? O no se debe de hacer, ¿Has visto una cimentación de acero? bueno, por ejemplo, no cimentación, sino que la viga o no entendía a qué se refiere el compañero con cimentación de acero. Pues, o sea, sí sabes qué es una cimentación. Sí, la que recibe las cargas del suelo, de la estructura. Las que recibe la carga de la estructura y se las transmite al suelo. Pero la cimentación es lo que va a ir enterrado. O sea, vamos a escarbar, vamos a poner la cimentación que después vamos a conectar con toda la estructura, pero después vamos a rellenar otra vez y ya no se va a ver la cimentación. ¿Sí? Entonces utilizamos o zapatas de concreto reforzado, o losas de cimentación, o ¿qué otra cosa? En este caso, mampostería de piedra que utilizamos aquí en la región. Entonces va enterrado. Esos materiales tienen contacto con la tierra y que la tierra absorbe la humedad, pues no pasa nada. Pero pasaría con el acero, pues eso de la corrosión. Ahora, pues te digo, yo no sé si hay cimentaciones de acero estructural. Yo entendí que tú dijiste, o sea, que lo que comentaste es que tú habías visto que habían hecho cimentaciones con acero estructural. Ok. O sea, pues, sí. Por experiencia laboral, ¿usted cuál prefiere? ¿El concreto reforzado o trabajar con acero? Pero es que como todo tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿A qué te refieres con qué prefiero para trabajar? O sea, ¿qué prefiero diseñar? ¿Una estructura de acero o una estructura de concreto? Así es. ¿O qué prefiero en una casa, por ejemplo? ¿Una estructura de concreto o una estructura de acero? O sea, no entendí bien la pregunta. Por ejemplo, en una construcción sencilla, en un porche, ¿qué preferiría hacer? ¿Que construir con acero o con el... O sea, es que de manera personal, si fuera mi casa, por ejemplo, es que me interviene la estética. Pues por estética preferiría ponerle acero. Por economía preferiría ponerle concreto reforzado. Entonces no es que yo prefiera uno o el otro, o sea, no es que yo me voy por este, sino que el acero es más caro.
le da más presentación, más vista, más estética, pero es más caro. Simplemente como les mencionaba hace rato, ¿no? Ahí tengo ahorita a uno bueno, que entregué su casa y él está viendo la reja por su cuenta. Y entonces tiene ahorita un claro de 8 metros para poner su reja. Ya cotizó y le dicen que está muy cara y quiere poner un pedazo más de barda para que se haga más corto su reja porque le está saliendo muy caro. Entonces, de eso depende de qué usar, si acero o concreto. No sé si eso responde a la pregunta. Gracias. Por nada. ¿Y quedó claro entonces? Pues así se... Ok, es que son dos cosas diferentes, acabas de decir. O es el acero enterrado en el terreno natural, o es el acero ahogado en un elemento de concreto simple que está enterrado en el terreno natural. Eso es diferente. Porque si yo voy a ahogar el acero en un elemento de concreto simple, pues como vimos hace rato, el concreto simple le sirve de protección. Pero que yo llegue con una columna de acero y la entierre directamente al ¿cómo se llama? Al suelo, pues eso sí va a estar mal. Sí. Así es, o sea, por eso es que en realidad es que la cimentación es lo que está en contacto directo con el suelo. ¿Sí? Entonces yo puedo poner, si yo no tengo la carga no es muy grande, a lo mejor no requiere una zapata con un dado de cimentación. Entonces puedo escarbar, poner mi dado de cimentación y en lugar de hacer que esto de anclajes y con placas y soldadas y todo eso en la parte de abajo, puedo prolongar, así como se prolonga el Armex hacia adentro del dado, puedo prolongar digamos que es un tubo cuadrado, mi columna, puedo prolongar ese tubo hacia dentro del dado. Cuando cuelen el dado, pues el concreto simple va a proteger a esa parte que quedó dentro del concreto. En realidad no está el acero en contacto directo con el suelo, con el terreno. El que está en contacto directo con el terreno sería el concreto del dado. ¿Sí está claro? Por nada. Obviamente el acero es susceptible a la corrosión. Bueno, creo que todos lo ven, no sé si tienen protectores, tienen rejas en sus casas y vemos cómo se empieza a oxidar, ¿no? Obviamente ahí no tenemos elementos estructurales, pero cuando es un elemento estructural, pues obviamente eso puede afectar en su resistencia. Entonces eso le podemos estar... Bueno, quiero ponerlo más estético. Entonces, pero si es nuevo y lo pinto y todo, y se va a ver muy bonito, pero con el paso del tiempo ya no le doy el mantenimiento. Si lo descuido, puede llegar a ser corrosión porque no le di el mantenimiento adecuado. Entonces, hay que tener en cuenta, como veíamos en las desventajas, costo de mantenimiento. No solamente es ponerlo ya, sino que hay que darle mantenimiento adecuado. ¿Quedó claro? Ingeniero, se le hace con las plataformas petroleras. Ahí se usa completamente acero, pero pues está en contacto con el agua. Es que ahí es acero, pero es un acero especial y tienen tratamientos especiales. ¿Sí? No es el acero así que nosotros ponemos nuestra viga de acero, nuestra columna de acero en la casa y ese mismo van a agarrar y van a ponerlo ahí, dentro del agua, ¿no? Son aceros especiales. Existen cimentaciones con pilotes o pilas que pueden ser prefabricadas, que pueden ser de acero, pueden ser de concreto reforzado, concreto pretensado, perdón. ¿Sí? Y pues es un acero especial, no es el acero estructural que nosotros estamos estudiando ahora. Gracias. Obviamente es muchísimo más caro. ¿Sí? Si este acero es caro, pues ese es muchísimo más caro.
Entonces no es muy común utilizarlo, no es común de que digamos, bueno, voy a poner en la cimentación estos unos pilotes de acero. Pues no, son obras especiales donde la inversión que van a hacer pues es, o son obras de gobierno que allá invierten, o son particulares que van a ganar muchísimo más al hacer esa inversión. Pero, por ejemplo, una casa en la playa, decir voy a poner pilotes, pero voy a ponerlos de acero, pues, si de por sí no quieren gastar en la cimentación porque es algo que no se ve, es algo que va enterrado, entonces imagínense que paguen por pilotes de acero. Y sería nada más como un capricho de ponerlo de acero. Sí puede ser de concreto reforzado. ¿Quedó claro? ¿Dónde tengo acero galvanizado? No, nada. De hecho, yo no veo nada de galvanizado. Es acero estructural. Tal vez por el brillo de la foto se ve así como más gris, pero no es galvanizado. Son perfiles angulares de acero estructural. ¿Alguna otra duda? ¿Nada? Bueno, existen la manera en cómo se obtienen los perfiles de la fábrica, ¿no? No nosotros lo vamos a crear en obra, sino de cómo se obtienen de la fábrica. Tenemos los perfiles laminados en caliente, que este proceso consiste en calentar previamente los lingotes de acero. Como ven en la foto de abajo a la izquierda, pues al rojo vivo es el lingote de acero y pasa para darle la forma con la que sale finalmente, que ya lo encontramos en las tiendas, ¿no? Dice, se obtienen de este procedimiento placas con diferentes espesores y anchos variables, perfiles estructurales, como son los perfiles I, los perfiles en T, en L, en C, barras redondas, cuadradas, tubos cuadrados, rectangulares, circulares, pues todos los que encontramos en comercialmente, ¿no? Obtenemos de este proceso de laminado en caliente. Tenemos también perfiles doblados en frío. Estos perfiles pues son menos resistentes, ya que son mucho más delgados y generalmente aquí dice, por ejemplo, tenemos lámina y con la lámina en un proceso de doblado nada más y ya se obtienen esos perfiles. Dice doblados en frío, ¿por qué? Porque no es necesario precalentarlo para fundirlo y poder moldearlo. Como son hechos a base de láminas de calibres delgados, entonces pues se puede doblar a temperatura normal y obtener pues esos perfiles que vemos. Y los perfiles o secciones armados, estos los vamos a obtener uniendo otros perfiles que ya existen o uniendo placas existentes, ¿no? Ahí vemos una foto de algunos ejemplos. Puedo poner, por ejemplo, placa horizontal abajo y arriba y 2 placas verticales y las puedo conectar por medio de soldaduras, como se muestra en la figura de la izquierda. Puedo conectarla por medio de tornillos con otros elementos auxiliares, como son los ángulos, como vemos en medio y como vemos a la derecha también. Entonces, podemos hacer perfiles I armados, podemos hacer tubos cuadrados o rectangulares armados, podemos hacer, no sé, lo que se les ocurra con los perfiles y que se puedan unir y darle la forma requerida. Esas son las 3 maneras en que se obtienen los perfiles que finalmente utilizamos en la construcción. ¿Alguna duda? Nada, bueno. Entonces, tenemos aquí la curva esfuerzo de formación del acero. Ustedes ya la han visto desde mecánica materiales,
la vimos otra vez en concreto reforzado. Entonces nada más es para recordar que el acero tiene una región elástica y una región plástica. La región elástica es cuando le aplicamos una carga y sufre una deformación. Si yo le retiro la carga, esa deformación es reversible. Normalmente cuando está en la región elástica, esa deformación es tan pequeña que no la notamos. Por eso no vemos realmente la deformación y cuando quitamos la carga, pues regresa a sus condiciones originales. No es que el acero agarramos y lo doblemos, por ejemplo, y ya se deformó y después quito mi mano ya, o lo que sea con lo que le estoy doblando, lo suelto y va a regresar a sus condiciones originales. Realmente, pues eso no pasa. Pero no pasa porque entonces ya llegó también a su rango plástico. Empezó su comportamiento plástico, que es cuando le aplicamos una carga y se deforma. Esas deformaciones ya son visibles y que aunque yo retire la carga, la deformación va a ser permanente. Y empieza con el esfuerzo de fluencia. Acuérdense que el esfuerzo de fluencia es la resistencia del acero. ¿Sí? Así como cuando vemos concreto reforzado y vemos que el concreto simple es F'C de tanto. Bueno, para nuestro acero, para saber qué resistencia tiene, es su Fy. Acuérdense que lo vimos en concreto reforzado, el acero de refuerzo, 4 tipos diferentes, 4 tipos de resistencias o de esfuerzos de fluencia diferentes. Ya sabemos también que es un material dúctil. Aquí en la curva de esfuerzo de formación podemos ver que todavía después de la fluencia ya tiene una deformación permanente y que es visible, pero todavía sí puede seguir recibiendo más carga en endurecimiento por deformación. Y finalmente, pues eso es todo el aviso que nosotros estamos viendo por la deformación, que ya nos va a llevar al colapso de la estructura, ¿no? Llega a su esfuerzo máximo y empieza la etapa de estricción y finalmente se fractura el elemento. ¿Ok? Y ese es el comportamiento del acero en general. ¿Qué es lo que varía? Pues varía entre tipo de acero, cuánto vale su esfuerzo de fluencia, en qué punto empieza a fluir el acero. Aunque nosotros sabemos que el acero puede llegar a romperse, no diseñamos hasta ese punto, diseñamos hasta el punto de fluencia. Acuérdense que cuando un elemento sufre grandes deformaciones, su comportamiento ya no es adecuado, entonces se dice que ya falló. Por lo tanto, pues nos consideramos su resistencia, el esfuerzo de fluencia. Y tenemos esos 2 tipos de acero, el acero A36, que tiene un esfuerzo de fluencia de 36 KSI o 2.530 kilogramos por centímetro cuadrado, y el esfuerzo a la ruptura por tensión de 58 KSI o 4.100 kilogramos por centímetro cuadrado. Son los 2 puntos que vemos en la curva esfuerzo de formación. ¿Sí? Es el que vemos acá. El primero es el Fy, el esfuerzo de fluencia, y después el último es este acá, el esfuerzo último, cuando ya se fractura. Son esos 2 valores que nos interesan dependiendo del tipo de acero. Entonces tenemos el otro acero A572 grado 50, su esfuerzo de fluencia es de 50 KSI, es su equivalente en kilogramos sobre centímetro cuadrado, y el último de 70 KSI y su equivalente a kilogramos por centímetro cuadrado. Eso lo deben de aprender, ya se lo deben de saber de memoria, o sea, ya cuando estemos diseñando, ya cuando diga tipo de acero A36, ustedes ya deben saber cuánto vale su Fy, cuánto vale su Fu, y utilizar el dato adecuado en el momento de diseño. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces continuamos. Ya vimos también los métodos de diseño, ¿no? En concreto vieron los métodos de diseño, les explicaron que existen 3 métodos, el de esfuerzos permisibles, de resistencia última y el de diseño plástico. En mi caso, cuando les di clase de concreto, aplicamos allí el de resistencia última. Ahora voy a aplicar aquí el de esfuerzos permisibles. Si ustedes recuerdan, el método de diseño por esfuerzos permisibles consiste en diseñar por debajo del esfuerzo de fluencia. Acuérdense que el esfuerzo permisible también se le conoce como método de diseño elástico. Y si es elástico, quiere decir que
está por debajo del esfuerzo de fluencia, que es cuando empieza el comportamiento plástico. Dice, los esfuerzos de trabajo calculados deben mantenerse por debajo de ciertos esfuerzos que se obtienen dividiendo algunos esfuerzos característicos entre un factor de seguridad que se consideran aceptables. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la curva esfuerzo de formación. Aquí tenemos sigma Y, y sigma Y representa el esfuerzo de fluencia, ¿no? El valor del esfuerzo donde el acero empieza a fluir y donde empieza el comportamiento plástico. Por lo tanto, si voy a diseñar con esfuerzos permisibles que está en el rango elástico, quiere decir que siempre voy a diseñar por debajo del esfuerzo de fluencia. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, aquí está el esfuerzo permisible de acero. Y este de aquí arriba, les decía, es el punto del esfuerzo de fluencia. Entonces, aplicando el método de esfuerzos permisibles, siempre voy a tener un esfuerzo permisible menor al valor de fluencia. ¿Ok? El valor de fluencia depende del tipo de acero. Por ejemplo, lo que vimos hace rato, el acero A36 tiene un esfuerzo de fluencia de 2530. Por ejemplo, pues nosotros vamos a basar en un reglamento que está considerando esfuerzos permisibles. Y, por ejemplo, si queremos considerar el esfuerzo permisible por tensión, pues va a ser 0.6 de FY. ¿Ok? Entonces, esto ya nos los da el reglamento. Este 0.6 no yo lo inventé, sino en el reglamento lo vamos a tomar. ¿Sí? Y este FY, bueno, manejo con F los esfuerzos, pero es nuestro sigma Y. Entonces, ¿qué tenemos? Que nosotros al diseñar vamos a considerar que nuestro elemento va a trabajar a tensión hasta el 60% del esfuerzo de fluencia. O sea, no vamos a aplicar tampoco nosotros aquí factores de seguridad, pero realmente ese 0.6 ya tiene el factor de seguridad. Por ejemplo, en vigas, en cortante, el esfuerzo permisible por cortante es 0.4 por FY. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo diseñe por cortante, voy a considerar que puedo poner a trabajar a mi acero al 40% de su esfuerzo de fluencia. Entonces, todo lo que vamos a hacer nosotros en cuestión de diseño por esfuerzos permisibles va a estar por debajo del esfuerzo de fluencia. ¿Ok? Si ustedes recuerdan el método de resistencia última, en concreto reforzado, cuando nosotros agarrábamos nuestro esfuerzo en el acero, si recuerdan eso que hacíamos nuestro semejanza de triángulos para la deformación unitaria, teníamos si la deformación unitaria es menor a 0.002, aplico la ley de Hooke, pero decíamos si la deformación unitaria es mayor o igual a 0.002, entonces mi esfuerzo en el acero es igual al esfuerzo de fluencia. Y agarrábamos el valor del esfuerzo de fluencia. Entonces estábamos trabajando con el valor de la resistencia, ¿sí? En cambio aquí, en este caso, estamos trabajando siempre por debajo del valor del esfuerzo de fluencia. Es la diferencia con el método de resistencia última. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a dejar hoy hasta aquí. Solo nos faltan estas hojas, que realmente no es mucho de aquí, pero se los explico en la siguiente clase, que son, más bien, que ustedes lean esta parte. Esto de definiciones de los métodos de diseño elástico y plástico ya lo vimos en concreto reforzado, y es algo de lo que les acabo de explicar. Y esto es por qué surgen los factores de seguridad, por qué fueron creados, de qué depende el valor, ¿sí? Entonces, que lean todo esto, por favor. Factor de seguridad. Son estas 2, 3 hojitas nada más. Y lo comentamos en la siguiente clase, que es el jueves. Y el mismo jueves les voy a dejar ejercicio de cálculo de propiedades geométricas. ¿Okay? Realmente con esto ya terminamos la unidad 1. ¿Sí? La unidad 1 solo son los conceptos generales del acero estructural. Entonces, con esto, 3 hojitas que faltan, terminamos la unidad 1 y las propiedades geométricas de los materiales, perdón, de las secciones. Entonces,
Prácticamente en esta semana terminamos. Vamos a empezar ya la unidad 2 la próxima semana y en la siguiente ponemos el examen. O sea, el próximo jueves les diría la fecha del examen de la unidad 1. Entonces, el lunes es para repasar esto de estas 3 hojas que faltaron ver y propiedades geométricas de los materiales, de las secciones. Propiedades geométricas de las secciones. Practiquen inercias, centroides. Ahorita todavía les queda hora y media que lo practiquen, ¿sí? O sea, ustedes ya lo deben de saber, calcular centroides, después las inercias, después los radios de giro, después los módulos de sección, tanto en X como en Y. Que les quede claro eso. Con unidades, ¿qué unidades lleva un centroide? ¿Qué unidades lleva la inercia? ¿Qué unidades lleva el radio de giro? ¿Qué unidades lleva el módulo de sección? Acuérdense que cuando hagan sus ejercicios tienen que poner unidades. Si no ponen unidades, está mal su ejercicio. Bueno, entonces, otra vez pregunto si tienen alguna duda o algún comentario. Si no, terminamos el día de hoy. Buenas tardes, profesor. Creo que el material no está visible en el Brightspace. Ok, ahorita lo checo, permítanme. Déjeme entro rápidamente al Brightspace. Sí, tiene razón, está oculto. Ahí está. Ya está visible. Bueno, ¿algún otro comentario? Por nada. ¿No va a haber tarea de puntos, profe? Sí, sí va a haber. Si es que como que ya iba a dar el examen. Claro, pero acuérdense que yo puedo poner la tarea de puntos cualquier día y puedo poner cualquier cosa. O sea, ahorita ya tuvimos una clase. Acuérdense, la tarea de puntos no necesariamente es un ejercicio, puede ser teoría. ¿Ok? Entonces, o sea, les repito, cuando les di las instrucciones, creo, no, creo que no les aclaré. No les tengo que avisar qué día va a ser el ejercicio de puntos. Del examen sí les tengo que avisar con tiempo. De la tarea no. La tarea puede ser que yo el mismo jueves yo llegue y diga, bueno, hoy voy a hacer la tarea. ¿Ok? Puede ser que yo diga que no, que lo va a hacer hasta el viernes. O sea, no lo sé. Ni ustedes lo saben, ni yo lo sé. Lo que sí sabemos es que deben estar preparados para la tarea de puntos en cualquier momento. O sea, por eso les decía, hoy ya vimos todo eso. Ustedes ya pueden descargar la presentación, ya lo pueden estudiar. Si a mí se me ocurre que el próximo jueves es la tarea de puntos y es teoría, pues se las pongo con lo que ya vimos y ustedes deben ser capaces de responderlo. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. ¿Algún otro comentario o duda? Ninguno, profesor. Bueno, entonces que tengan buen fin de semana y nos conectamos el próximo jueves. Aunque es mucho tiempo hasta el próximo jueves, pero acuérdense, no se olviden de que tienen la materia de acero y practiquen y estudien, por favor. Nos vemos, que estén bien. Hasta luego, profe.